Hola chicos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a este bonus sobre la educación financiera. Antes que nada, felicitaros por haber acabado el curso, que a estas alturas todos deberíais de haberlo visto. Y si no es así, os aconsejo que lo veáis antes de continuar con el vídeo, o puede que os perdáis un poco en los conceptos. Como ya sabéis, la teoría no sirve de nada si no la aplicamos, y es súper importante que a estas alturas hayáis empezado a aplicarla. Si aún no la habéis aplicado, eso por falta de ganas o por falta de conocimiento de saber cómo aplicarla en vuestro día a día. Así que si se trata de esta segunda opción, os voy a contar mi experiencia. Os voy a decir cómo yo he podido crecer personal y profesionalmente gracias a esta educación financiera y cómo he puesto todos los conceptos vistos durante el curso en mi día a día. Lo he aplicado a mi vida hasta llegar hasta donde estoy ahora. Así que empecemos por los comienzos. Año 2015, en España, trabajaba de lavaplato con un sueldo muy bajo. A día de hoy, año 2022, vivo en Londres y soy el chef ejecutivo de un grupo de restaurantes, con lo cual mi salario es mucho más alto. Estoy a cargo de varios restaurantes y esto lo he conseguido gracias en parte a la educación financiera y en parte obviamente a mi trabajo duro. En el año 2015 un lavaplatos, una persona que trabaja en el office limpiando los platos de un restaurante, ganaba aproximadamente 900 euros al mes, que teniendo en cuenta que hacía unas 70 horas a la semana, aproximadamente cobraba 3 euros la hora, una miseria. El sueldo del cocinero en cambio estaba en los 1.100 euros al mes, lo cual suponía 4 euros la hora aproximadamente. Eso estamos hablando del año 2015 en España, en el sur de España, en Andalucía. Tenía cero experiencia y solo conocía el español, era el único idioma que yo hablaba. Allora, si vuoi possiamo parlare in italiano o anche in inglese. As you know, if I live in England, I have a very nice English. And if you want, we can speak and we can make that video in that language. Así es, además del español también domino el italiano y el inglés, y todo esto lo he conseguido durante mi estancia aquí, en Londres. En ese año no estaba contento con mi situación económica, con mi situación laboral, así que decidí emigrar al Reino Unido, y aquí viene la primera parte de la educación financiera. Siempre tienes que buscar aumentar tu fuente de ingreso. Si estás en una zona en la cual no puedes crecer mucho o no hay muchas oportunidades laborales, el primer punto es salir a buscar nuevas oportunidades. Sé que en un pueblo, viviendo con tus padres, estás en la zona de confort, pero si no estás trabajando, no estás aportando nada a tu futuro. Entonces el primer paso es moverte, ya sea a una gran ciudad o cambiarte de país. Es un paso que cuesta mucho, que no a todas las personas les resulta fácil de dar, pero que supondrá un gran avance en tu carrera profesional y en tu situación económica. Ya sabéis que manejar varios idiomas os abre muchísimo las puertas. Si yo vuelvo a España, donde la mayoría de la gente solo habla español, si yo tengo muy buen nivel de inglés y además hablo italiano, me va a abrir muchísimas más puertas de lo que a una persona que solo habla español. Como ya sabéis, vuestros salarios se calculan en base al valor que aportáis y al número de personas que podéis llegar. Es decir, ya al poseer 3 idiomas va a ser que tenga más posibilidades de optar a un puesto de trabajo o a un salario más alto que una persona que solo habla un idioma. Y esto al mismo tiempo, si el día de mañana me dedico al marketing o las telecomunicaciones, me va a permitir llegar a un número más amplio de posibles clientes. Es decir, ya no reduciré mi círculo solo a España, sino que gracias al italiano o al inglés puedo prácticamente vender mis recursos a cualquier parte del mundo. Si por ejemplo quisiera hacer asesorías de hoteles o restaurantes. Ahora bien, ¿cómo he llegado hasta aquí? Muchos dirán que es suerte, pero pocos apreciarán esto. Porque es muy fácil apreciar solo la parte de arriba del iceberg, es decir, lo que se ve. Esa persona que está ahí ha llegado hasta ahí porque ha tenido suerte, porque ha tenido éxito o simplemente se le ha presentado una oportunidad. Pero nadie ve todo lo que hay debajo del mar, lo que hay debajo de ese gran iceberg. Aquí, por ejemplo, podéis ver todos estos libros que he ido adquiriendo durante todos estos últimos 8 años para formarme. Ya sabéis, el primer paso de la educación financiera, ahorra el 10% de tu salario. Segundo paso, invierte el 10% de tu salario. ¿En qué? Invierte en ti mismo. Después vendrán las inversiones en bolsa, en proyectos o demás. Pero el segundo punto es la inversión en ti mismo, en conocimiento. Y aquí tenéis todos estos libros que he ido acumulando durante todo el tiempo que llevo en Reino Unido. Muchos de ellos en español, hay otros en inglés, en italiano y de diversos campos. En base al punto de mi carrera en el que estaba en cada uno de estos momentos o lo que estuviera estudiando, he ido acumulando más o menos libros en base a cada campo. Y ya nada más que por el hecho de haber desmontado mi estantería, creo que me merezco un like. Aquí tranquilamente podríamos ponernos a contarlo, pero el vídeo sería muy largo. Pero así a bote pronto te puedo decir que hay aproximadamente unos 100 libros
que a 20 euros de media por cada libro, pues son unos 2.000 euros que he invertido en formación durante todo este tiempo para ir adquiriendo conocimientos. Ahora bien, ¿qué tipo de conocimientos? Pues la mayoría de ellos son de cocina. Como podéis ver, todos estos libros son de cocina, que es mi campo principal, mi área de trabajo, mi profesión. Entonces la mayor inversión ha sido en formación para seguir creciendo y adquirir conocimientos. Como ya sabéis, si trabajáis en una cocina, pues vais a aprender mucho hasta que aprendáis todo el menú. Pero en ese punto dejaréis de aprender, ya que os estaréis limitando al espacio de trabajo en el que estéis. Entonces, gracias a estos libros puedes ir ampliando conocimiento en casa. Tú haces tu trabajo, aprendes tu trabajo, te remuneran por ellos y en casa sigues leyendo libros, aprendiendo nuevas técnicas, nuevas recetas, nuevas formas de hacer las cosas. Y eso te va a permitir adquirir un conocimiento mucho más grande. Ahora bien, cuando yo me vine aquí a Londres, me vine con una mano delante y una mano detrás, como se dice en España, con mi último salario. Es decir, cobré mi último salario, más los ahorros que tenía, me vine con unos 1.400 euros aproximadamente, pensando que con eso podía vivir en Londres. Cuando llegué acá me resultó que la libra estaba 1,44 y de los 1.400 euros que yo había traído me quedaron apenas 800 libras en el bolsillo, lo cual por aquel entonces pensé que me habían quitado la mitad de mi dinero. Y digo, ¿cómo es posible que una moneda de un país a otro varíe tanto? Ahí fue el primer cambio que tuve con respecto a la economía y al dinero. ¿Por qué el dinero valía más en un país que en otro? Entonces cuando llegué para acá me puse a trabajar de kitchen porter, de lavaplatos, y me fasciné al saber que el salario aquí era el doble de lo que ganaba en España. Es decir, en España estaba ganando 3 euros la hora y aquí el salario mínimo era 7 libras la hora. Pero ¿qué pasa? Que además si tú esto lo convertías a euros, como la libra estaba a 1,44, pues estas 7 libras equivalían prácticamente a estar ganando 10 euros la hora haciendo lo mismo que hacía en España. Lo cual estaba ganando 3 veces más que en España, simplemente por hacer el mismo trabajo. Entonces, eso fue uno de los principales motivos por lo que me invitó a quedarme aquí en Reino Unido. Yo sabía que mientras más creciera, pues mayor sería mi salario. Si encima el cambio era más grande, pues estaría ganando todavía más. Entonces me enfoqué en crecer profesionalmente. Obviamente, al estar en Reino Unido no tenía idioma y no era capaz de comunicarme con la gente. Tuve la suerte de tener un jefe español que en principio me ayudó mucho, ya que toda la comunicación era española, pero yo sabía que en el momento que me fuera de ese trabajo iba a necesitar tener un nivel de inglés básico para poder comunicarme con mis nuevos jefes o compañeros. Y como no tenía tiempo de apuntarme a una academia porque no tenía unos horarios fijos, entonces decidí comprarme estos libros para empezar a aprender inglés. Obviamente algunos que son mejores, como este de gramática esencial, y otros que simplemente pues son sopas de letras que me servían para estar entretenido, de camino al trabajo, ir haciendo estas pequeñas sopas de letras e ir aprendiendo palabras. Parece una tontería, pero si le sumas un diccionario de inglés aprendes muchísimo, ya que en toda palabra que no conozcas puedes buscar su significado y de esta forma ir aprendiendo cada día un par de palabras nuevas. Por aquel entonces ganaba 7,20 la hora, que si lo multiplicas por unas 48 horas son aproximadamente 1.550 libras. Ese era mi salario mensual, teniendo en cuenta que en España estaba cobrando tan solo 900 euros. Si a eso tú le quitas el 20%, eran unas 1.250 libras aproximadamente, cuando en España estaba ganando 900 euros. Es decir, ya estaba ganando 350 euros más que en España. Pero si esas 1.250 libras lo multiplicabas por el cambio actual, que era 1,44, al hacer la conversión te sale que estaba ganando aproximadamente 1.800 euros, es decir, el doble de lo que ganaba en España, haciendo exactamente el mismo trabajo y menos horas. Pero bueno, este trabajo duró poco porque yo no quería seguir lavando platos, quería seguir crecer profesionalmente. Yo sabía que los cocineros estaban mejor pagados. Entonces rápidamente conseguí un trabajo de cocinero, en el cual ganaba 23.000 euros al año. Ese fue mi primer salario. 23.000 libras anuales, que eran aproximadamente 1.600 libras netas al mes, que si haces el cambio eran casi 3.000 euros al mes. Es decir, pasé de estar cobrando 900 euros en España trabajando en lavaplatos a en menos de 3 meses estar ganando lo equivalente a 3.000 euros. Ahora, obviamente, a eso habría que restarle el nivel de vida. Tenéis que tener en cuenta que tanto los salarios como los alquileres y el costo de vida era mucho más grande que en España. Entonces, aunque estuviera ganando ese neto, después de deducir todos los gastos, me quedaba una diferencia muchísimo menor. Ahora, ese parecía el trabajo de mis sueños. Por aquel entonces, con tan solo 20 años, había descubierto la gallina de los huevos de oro. ¿Qué pasa? Había un pequeño problema, y es que todo el mundo era italiano.
Nadie hablaba español y solo el jefe hablaba inglés, con lo cual era muy difícil comunicarme con el resto de mis compañeros. Básicamente mi rutina se consistía de ir de casa al trabajo, del trabajo a casa. No salía, no gastaba y no me relacionaba con nadie. Para la economía fue muy buena, pero me empezaba a sentir un poco solo. Entonces decidí que lo mejor era aprender italiano para poder comunicarme con mis compañeros el día que el jefe no estuviera o simplemente si seguía llegando gente nueva. Entonces me descargué una aplicación, Duolingo, y empecé a aprender por mi propia cuenta. Es decir, esa aplicación empieza desde el nivel 0, un nivel básico, y si eres autodidacta y le dedicas media hora, una hora diaria, aprendes muchísimo, sobre todo lo que viene siendo la base del lenguaje. Y después en cocina pues te vas especializando en ese campo. Como era un restaurante italiano, como veis, aquí tengo todos estos libros que son de pasta. Como yo no tenía idea de cómo hacer pasta, pero quería aprender, el primer paso fue comprarme estos libros para empezar a estudiar en casa. Sabéis, tengo aquí un libro español, tengo 3 libros en inglés, con lo cual además de aprender recetas y técnicas nuevas, aprendía el idioma y iba perfeccionando mi nivel de inglés. Y también compré un libro en italiano, que ahora mismo está en paradero desconocido. Ese libro no lo he encontrado, pero bueno, gracias a esto pude aprender muchísimo sobre pasta y esto me dio una ventaja increíble con respecto al resto de mis compañeros, que a pesar de ser italianos, como en Italia no trabajaban en cocina, no sabían cómo hacer pasta y tampoco estaban interesados en aprender. Entonces, al yo aprender cómo hacer pasta y aprender de mi jefe cómo prepararla, eso me posicionó por encima y me dio más valor de lo que tenían mis compañeros en ese entonces. Con lo cual, para mí, aunque yo ganase menos que ellos, era más importante para mi jefe que ellos, en el sentido de organizar rotas y delegar el trabajo, ya que yo podía hacer más cosas de lo que podían hacer ellos. Yo seguí trabajando ahí y seguí aprendiendo. Y obviamente una vez que ya aprendí a hacer pasta y ya más o menos me hacía con el resto de la cocina, había una carencia en el restaurante. Una carencia pastelero. Teníamos un pastelero que se fue y nadie sabía hacer pastelería. Entonces a duras penas sacábamos lo que ya sabíamos hacer, pero no podíamos innovar o poner platos nuevos, ya que no teníamos ningún pastelero. Entonces en ese momento vi una gran oportunidad, que era aprender pastelería. Y ese fue el siguiente punto, aprender pastelería. No solo aprendí las recetas que teníamos en el restaurante, sino que además me empecé a formar en cocina francesa. Nueva forma de hacer los postres y nuevas recetas, y todo ello me permitió rápidamente ocupar la posición de pastelería en ese restaurante. Aunque teníamos tan solo 3 postres y eso nos llevaba solo un par de horas, pero ya era un trabajo que recaía en mí y que yo era el único dentro de mi equipo de trabajo que era capaz de hacer esa producción. Y ahí fue donde yo aproveché para tomar esa responsabilidad y convertirme en el pastelero de ese restaurante. Obviamente en un restaurante italiano, si sabes hacer la pasta casera y encima sabes hacer pastelería, si sabes dominar otras secciones, pues obviamente dominarás la cocina al completo y eso hará que tu valor sea muchísimo más grande. Además de ser la única persona en cocina que dominaba 3 idiomas, el inglés, el español y el italiano. Aunque no lo dominara en sí, tenía un nivel básico tanto de inglés como de italiano, pero era la única persona que era capaz de comunicarme en 3 idiomas diferentes. Lo que sucedió a continuación es que el jefe se fue y cuando decidieron promocionar a gente, como yo era el que más conocimientos tenía y el que más idiomas tenía, fui promocionado en lugar de mis compañeros. Con lo que llevando menos tiempo que ellos pude avanzar mucho más rápido y crecer tanto profesional como económicamente, ya que mi salario aumentó a 28.000 libras anuales. Y con tan solo 22 años, pues ese logro era increíble para mi edad y en esa situación. En ese momento he de reconocer que me relajé mucho. Ya había conseguido lo que quería, tenía la posición más alta a lo que aspiraba en cocina, ya que no tenía suficientes cualificaciones como para ser jefe, pero estaba en una posición muy alta con muy buen salario y me valoraban muchísimo. Entonces me relajé un poco y dejé de aprender, hasta que conocí a mi pareja. Y gracias a ella, pues conocí este libro, Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Este libro me cambió la vida y me cambió la forma en la que yo veía el mundo. Entonces, gracias a este libro, pues aprendí todo lo que viene siendo la base de la educación financiera y la carrera de la rata. Y me di cuenta de que estaba limitando mucho mis posibilidades al quedarme estancado en esa posición sin seguir avanzando. Entonces, rápidamente me puse a mirar qué más podía hacer. Y en ese momento fue cuando decidí dejar mi trabajo de segundo de cocina o de segundo encargado para ir a hacer un curso de aprendiz de la alta cocina. Fue en el mundo en el que me metí en las estrellas Michelines.
La estrella Michelin es un galardón que se le da a los mejores restaurantes del mundo. Obviamente es una cocina muy dura y muy elaborada y en la cual aprenden muchísimo. Aunque debido a la alta demanda los salarios son muy bajos. Entonces pasé de estar cobrando 28.000 euros como segundo encargado a irme de ayudante de cocina por tan solo 19.000 libras. Es decir, sacrifiqué casi el 30% de mi salario para ir a trabajar a un restaurante en el cual iba a aprender mucho. Y de aquí viene toda esta gran pila de libros. Estuve tan solo un año trabajando ahí, pero me compré todos estos libros para poder seguir aprendiendo y creciendo. Como veis, la mayoría de ellos son de Leeds, que es una escuela de cocina. Es decir, te enseñan todos los conocimientos básicos de cocina, desde cómo hacer salsa, deshuesar pollos o filetear pescados, que era lo más demandado en esa zona. Entré a trabajar en alta cocina en un restaurante de Joan María Arsac, que es uno de los mejores 3 cocineros españoles, y tuve la suerte de poder trabajar con él. Una vez que me metí en la alta cocina, lo primero fue comprarme el libro de alta cocina, desde la esencia de la cocina francesa hasta el de Joan María Arsac, donde aprendí a elaborar todos los platillos que se presentaban en el restaurante. Todo el mundo iba a ese restaurante y hacían cola para poder trabajar ahí, pero nadie llegaba al interés suficiente como para comprar libros y aprenderse las recetas por su cuenta. Todo el mundo iba a aprender lo que le enseñaran, mientras que yo iba un paso por delante y aprendía antes de que me lo enseñaran. De esa forma, una vez que me lo enseñaban, adquiría los conocimientos mucho más rápido y mi nivel de aprendizaje fue muchísimo más rápido que si no hubiera comprado estos libros. En términos económicos no me ayudó de nada para poder conseguir aumentos ni ascensos, pero sí en el nivel de aprendizaje y de responsabilidades, ya que aprendía más rápido y me encargaban más cosas que al resto de mis compañeros, con lo cual supuso un aprendizaje exponencial. Estuve ahí un año completo y de ahí me fui a trabajar a un restaurante mexicano. Y aquí tenemos nuestra pila de restaurantes mexicanos. Como veis, empezamos desde los libros mexicanos sobre la base de la cocina mexicana y cómo hacer tacos hasta el mundo de los ceviches. De esta forma recorremos toda la gastronomía tanto mexicana como peruana y de esta forma aprender conceptos, ingredientes y recetas que no hubiera aprendido si no hubiera sido gracias a estos libros, además de ayudarme en la creación de nuevos platos que presentarles al comensal. Además de este libro de cocina vegana que ya sabemos que en la actualidad está tan de moda y más en el sitio específico en el que nos encontramos. Entonces todo esto me ayudó a ganar muchos conocimientos que me permitió crecer rápidamente, pasando de ser un cocinero a segundo encargado, jefe de cocina y actualmente es chef ejecutivo de un grupo de restaurantes, gracias a los conocimientos que he adquirido durante toda mi trayectoria. Como veis, no ha sido un camino fácil ni rápido, pero el cual ha dependido totalmente de mí. Desde haberme conformado con mi puesto de segundo de cocina y mi salario de 28.000, hasta haber sacrificado eso para hacer un año de experiencia en un restaurante con estrella Michelin que me ha permitido adquirir muchos conocimientos para poder seguir creciendo y desarrollando mi imaginación y mi talento. De esta forma, a día de hoy, pues puedo dirigir un restaurante y no sigo estancado como segundo de cocina en ese restaurante italiano. Esto es totalmente extrapolable a cualquier área de trabajo en el que os encontréis. Y si aplicas estos conocimientos a tu puesto de trabajo, vas a poder crecer mucho, tanto personal como profesionalmente, conseguir aumentos, cambiar de posición o incluso aprender conocimientos nuevos que hagan mejorar y que te hagan valorarte por encima de tus compañeros. Y de esta forma puedes optar a mejores puestos de trabajo con mejor salario. Una vez de jefe de cocina en este restaurante, llegó la pandemia, llegó el lockdown. La mayoría de los restaurantes sufrieron mucho y en casi todos hicieron ERTE, reducción de personal y reducción de horas. Con eso, aquí en Reino Unido, a la mayoría de los trabajadores los mandaron a casa pagándoles el 70-80% de su salario. Es decir, a mí me mandaron a casa cobrando el 70% de mi salario, pero sin trabajar. Y aquí es donde viene el mayor dilema. La mayoría de mis compañeros, ante esa situación, se fueron a sus países, se fueron a sus casas simplemente de vacaciones, ya que estaban ganando dinero sin trabajar y simplemente se dedicaron a perder o malgastar ese tiempo, tomárselo como vacaciones, quedarse viendo teles, Netflix y perdiendo el tiempo en otras tonterías o jugando a videojuegos. Por el contrario, yo invertí ese tiempo en estudiar. ¿Estudiar qué? Pues estudié una carrera de coaching laboral. Y además de cocinero, ahora mismo soy coaching laboral y puedo hacer sesiones de coaching. Coaching para equipo, coaching para trabajadores y mejorar el potencial de los mismos. Esto me ayudó muchísimo, tanto en mi carrera profesional como en la cantidad de puertas que se me abren, ya que adquirí mejores habilidades de comunicación con mis colaboradores
para potenciar el rendimiento de cada uno de ellos y conseguí que mi plantilla, pues de tener un rendimiento de aquí, consiguiera un mayor rendimiento simplemente gracias a las habilidades que yo había adquirido. Además, era capaz de resolver problemas internos que antes no era capaz. Y además puedo ofrecer servicios de coaching, con lo cual puedo trabajar desde casa y ganar un dinero extra a final de mes, simplemente haciendo sesiones de coaching para mejorar el rendimiento de los trabajadores de cualquier empresa. Y como todo, pues va seguido de sus libros de aprendizaje. Ese curso duró aproximadamente 9 meses y una vez que terminé, decidí enfocarme en otro nuevo aspecto. Obviamente, la pandemia me hizo cambiar un poco de mentalidad y me hizo darme cuenta de que la hostelería se estaba cerrando a un número muy específico de personas. Es decir, solo podías vender a aquellas personas que consumieran tu producto. Si venía una pandemia o una recesión y la gente dejaba de gastar, obviamente el negocio sufriría y posiblemente mis ingresos. Entonces empecé a buscar fuentes de ingreso alternativas y aquí fue donde empecé a estudiar trading. Y en ese momento pues llegó el boom de las criptomonedas. Durante la pandemia las criptomonedas habían subido mucho de precio, habían hecho ganar a la gente mucho dinero. Cuando llegué al restaurante en septiembre de 2021 había un nuevo trabajador, un camarero que no paraba de hablar de criptomonedas y de Bitcoin. Yo sin saber lo que era, le hice un poco de caso en cuanto a este tipo de inversiones. Invertí 1.000 euros en Bitcoin sin saber lo que era. Rápidamente tras pasar Navidad, Bitcoin subió mucho de precio y en enero esos 1.000 euros que había puesto se habían convertido en 3.000 euros, lo cual estaba viendo que realmente estaba ganando mucho dinero gracias a eso. Pero antes de seguir invirtiendo quería formarme y fue donde me apunté a una academia de trading en enero de 2021. Durante todo el año 2021 estuve estudiando trading, aprendiendo y haciendo backtesting. Y de hecho estuve comprando muchos libros que me han ayudado durante toda mi carrera de trading. Muchos de ustedes me habéis estado preguntando desde el primer vídeo qué libros de trading recomendaba y en más de una ocasión os he nombrado estos 5. Estoy seguro que muchos de ustedes todavía no lo habéis comprado, pero a mí me han ayudado muchísimo a escalar en mi carrera como trader. No solo los conocimientos que iba adquiriendo, sino la psicología que todos estos libros te brindan. Algunos de ellos son de análisis técnicos, como el método Wyckoff o los pilares del trading, y otros simplemente son de gestión emocional, como puede ser trading en la zona o un trader disciplinado o el nuevo vivir del trading. Son todos libros, son todas muy buenas inversiones que he hecho, que me han ayudado mucho y que obviamente recomiendo al 100%. Durante todo el año 2021 estuve estudiando trading y en el año 2022 creé este canal para poder compartir con vosotros todos los conocimientos adquiridos hasta entonces. Me creé una cuenta real y empecé a operar en directo con vosotros y desde entonces pues habéis visto todo mi progreso durante este año, en el cual estoy ganando aproximadamente unos $500 al mes extra además de mi trabajo. Pero es que además durante todo este tiempo he decidido invertir muchísimo en mí, gracias a uno de los mentores que he tenido en la academia que me ha animado a estudiar educación financiera, donde además del famoso padre rico, padre pobre, podéis encontrar un gran número de ejemplares que tratan de esta educación financiera. Cómo mejorar tus finanzas, cómo conseguir mayores fuentes de ingreso y cómo conseguir la libertad financiera que tanto buscamos. Entonces, mientras sigo trabajando de Executive Chef, sigo a cargo de 2 restaurantes, además me estoy generando un ingreso extra con el trading y sigo invirtiendo en educación financiera, con el objetivo el día de mañana de ser financieramente libre y no necesitar un trabajo para poder seguir ganando dinero. Es decir, generar una gran fuente de ingresos que me permita vivir de ellos sin necesidad de trabajar, como veremos en los siguientes vídeos. Así que chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Este ha sido un pequeño resumen de mi vida laboral, simplemente para que lo toméis como ejemplo y motivación para que vosotros empecéis a aplicar estos conocimientos en vuestro día a día. Ver en qué situación estáis ahora, ver en qué situación queréis estar el día de mañana y ver qué podéis hacer para conseguirlo. Crear un plan de acción que os permita acceder a estos resultados. De qué manera podéis invertir en formación para diferenciaros de vuestros compañeros, de vuestra competencia. Poder ofrecer más valor o llegar a un número más amplio de personas para poder generar mayores ingresos. Y a su vez reinvertir estos ingresos para seguir formándoos, de manera que nunca dejéis de aprender. Así que chicos, si aún no estás suscrito, suscríbete al canal y no te pierdas el siguiente vídeo, en el que hablaré sobre mis fuentes de ingresos actuales y cómo estoy cada vez más cerca de conseguir esa libertad financiera. Hasta el próximo.